Muy buenas tardes. Estamos en otra edición de Verdades Ocultas, la hora de la naturaleza. Y este programa lo vamos a dedicar a hablar del litio. El título de nuestro programa se llama Las matrioscas del litio boliviano. ¿Qué son las matrioscas? Son unas muñecas rusas que uno las abre y de repente encuentra otra muñeca dentro. Y las vuelve a abrir y encuentra otra muñeca dentro. Y así sucesivamente. Hay matrioscas donde cuando uno abre puede encontrar 5, 6, 8, 10 o más muñecas. Y el título lo ha dado uno de nuestros entrevistados que va a venir más adelante porque nos muestra que detrás de los contratos que tenemos ahora con esta empresa rusa que se llama Uranium One Group, tenemos otro contrato y otro contrato y otro anexo y otro subanexo y así sucesivamente. Pero vamos a empezar este primer bloque con un invitado muy especial. Es Weimar Cruz. Él es comunario de la comunidad de Machacuyo, que está en la provincia Antonio Quijarro. Él es ex dirigente de la Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos del Altiplano Sur, que es la federación que agrupa a el conjunto de comunidades que están precisamente alrededor del Salar de Uyuni, sobre todo en la parte este y sur del Salar de Uyuni. Bienvenido, Weimar Cruz, a nuestro programa. Eh, Tú que estás ahí, que estás en el terreno, eh, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué has visto a lo largo de casi una década o más de inicio de actividades de litio, sobre todo en la parte sur del Altiplano Sur? ¿Qué has visto? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo sienten las comunidades? Eh, ¿Creen que está avanzando el proyecto? Cuéntanos, ¿cuál es la percepción de las comunidades sobre lo que ha ocurrido con este proyecto de yacimientos de litio boliviano a lo largo de toda esta década? ¿Cómo estás, Pablo? Un gusto saludarte desde aquí, pues desde la región del sudoeste. La verdad es un gusto, un placer para toda la sintonía. En verdad, bueno, ya más de una década el tema de la famosa industrialización del litio, que es un gran sueño todavía de la región del sudoeste, de los campesinos, de los originarios. Bueno, es una trayectoria muy bonita desde que las organizaciones lo han peleado, lo han luchado para defender sobre todo y los recursos naturales, ¿no? Para luego hacer lo que es la industrialización, en este caso del litio. Pero ya han pasado muchos años. eh, bueno, los pobladores aún se siente la tardanza, hasta se puede decir un fracaso, pero no queremos entrar a ese tema. Pero la verdad, los sueños no se están concretando como se ha planificado. Tenemos muchas evidencias. Tenemos una ley, la 2704, que específicamente tiende a que la industrialización del litio se tiene que llegar a un valor agregado, ¿no? Por lo menos eso era la virtud, ya empezando desde el 2004, 2008, bueno, hasta ahora muchos años, pero seguimos siendo exportador de materia prima. Y para hacer el proyecto del litio se han tenido que hacer estudios de evaluación de impacto ambiental, sobre todo estudios de evaluación de impacto ambiental sobre las fuentes de agua. Eh, ¿Han socializado estos estudios de evaluación de impacto ambiental con las comunidades? Eh, Sé que todavía no hay una producción industrial de carbonato de litio, ¿no? Por eso no se pueden apreciar en su magnitud los impactos, pero eh, hay ya estudios. ¿Qué es lo que les han socializado? ¿Los conocen ustedes? ¿Qué prevén que va a ser el impacto de estos proyectos sobre el recurso hídrico o qué impactos ya están viendo? ¿No? En tema de los estudios ambientales, en específico en documentación, aún no lo conocemos, ¿no? Hasta el momento se ha buscado, se ha indagado, no se los tiene.
Pero si hacemos memoria, si el 2008 nos ponemos de acuerdo con el gobierno de entonces y las organizaciones, en este caso de Fruitcas, para poder empezar ya la industrialización con lo que es la primera fase, segunda y tercera y demás fases, pero pasado el tiempo, poco empezando, un poco se viene una divulgación, podríamos decir, una quebranza entre gobierno y organizaciones, y en donde no se conoce información de primera mano. Y a lo peor, los estudios no se han llegado a concretar. No sé si sabemos, no sabemos en específico si existe o no existen estudios de impacto ambiental, pero la empresa estatal sí afirman que tienen los estudios, tienen las consultas, tienen todo lo procedido según la ley, pero evidente en físico no los contamos, hemos solicitado, personalmente solicité como dirigente, como exdirigente, pero no hemos podido conseguir estos, porque aquí a la población es lo que más le interesa el impacto ambiental y sobre todo el tema del recurso hídrico, porque sabemos que toda explotación minera siempre hay una contaminación, además que en estos temas de litio tenemos bastante cantidad de agua que se va a utilizar, entonces ¿de dónde se van a traer las aguas? ¿De dónde se van a extraer? Y es agua dulce que se tiene que utilizar. Entonces eso es lo que queremos, un estudio hidrogeológico en específico para saber y calcular a qué tiempo nosotros podemos estar, porque estamos conscientes de que esto va a tener un gran impacto a largo plazo, ¿no? Aunque ahora con el cambio climático sí se siente, pero todavía tenemos, o sea, no tenemos en específico estos temas de los estudios, ¿no? Entonces, un poco algo discierto. Y Weimar no conocen los estudios y LB afirma tenerlos. Y ahora la otra pregunta, ¿cuánto conocen ustedes de los contratos o de los convenios que habría firmado YLB con la empresa china CITIC o con Uranium One Group? ¿Se han socializado? ¿Ustedes saben cuáles van a ser la rentabilidad del proyecto? ¿Ha ido YLB a informarles o no? ¿Cuánto conocen de estos contratos de extracción directa de litio con empresas extranjeras? Es otro dilema en tema de los contratos, ¿no? Bueno, en específico en este tema de los EDLs que nos se han planteado, después que ha habido una falla, podríamos decir, o tal vez un retroceso después de las piscinas, nos plantean el tema de EDLs, pero se vienen algunos contratos, o sea, unas empresas que nos están planteando hacer los EDLs, ¿no? Que sería un poco más específico, rápido la exploración, la explotación, pero en tema de los contratos no tampoco los conocemos, no ha habido socializaciones. Si es que bajan YLB sí baja a socializar cuánto están produciendo, cómo están trabajando, pero no, no especifican. Así, estos son los contratos, no los tenemos. Y es más, no hay una legislación en el tema del litio para abocarse en este tema de contratos. Y obviamente el proyecto actualmente que está trabajando y los nuevos necesitan una licencia ambiental, tienen que haber hecho procesos de consulta pública a las organizaciones indígenas del lugar. A ustedes por ser TCOs, tierras indígenas originarias campesinas, ¿les han hecho procesos de consulta previa, libre e informada? Este tema también que tanto los reclamamos nosotros como pueblos indígenas, orígenes campesinos de esta región, se tiene que valorizar lo que son los derechos de la madre tierra y de los pueblos indígenas. En este caso entraría la consulta previa, que es otro tema que no se consulta a lo que son los vivientes alrededor del intersalar, sobre todo los salares que hay en esta región, ¿no? Entonces, bueno, ellos lo hacen pasar, estas consultas, con las reuniones de socializaciones que se van a implementar algunos proyectos. Se ha visto algunas reuniones, socializaciones, pero a la final esas reuniones, socializaciones se han convertido para ellos como una consulta. Lo que no es en específico, no es legal lo que se está haciendo. Lo que la consulta es que también el pueblo o los originarios de este lugar tienen que estar conscientes en la decisión que se va a tomar en esta industrialización. Muchísimas gracias, Weimar. Nos queda claro el mensaje.
No hay conocimiento de los estudios de evaluación de impacto ambiental, no hay conocimiento de los términos concretos de estos contratos o convenios firmados con las empresas extranjeras y tampoco se han desarrollado propiamente procesos de consulta previa, libre e informada. A continuación vamos a ver qué se conoce de uno de los contratos, que es el contrato con la empresa rusa Uranium One Group. Muchas gracias, Weimar. Vamos a un corte y pronto volvemos. Continuamos con Verdades Ocultas, la hora de la naturaleza. Estamos en este programa dedicado totalmente al litio y en particular al análisis del contrato con la empresa rusa Uranium One Group. En este bloque nos acompaña José Carlos Solón Romero, quien ha escrito un artículo que se llama Las matrioscas del contrato del litio boliviano con Rusia. Bienvenido, José Carlos. Un placer tenerte aquí en el programa. Y quiero empezar preguntándote, eh, para que la audiencia pueda entender mejor, ¿por qué le has llamado las matrioscas a este primer análisis que has sacado sobre el contrato con la empresa rusa Uranium One Group? Muy buenas tardes, Pablo. Muchas gracias por la invitación al programa. Es un gusto poder acompañar a los radioescuchas en la tarde y pues para hablar de este tema tan importante como es el del litio. La razón principal por la que pensé en llamarlo las matrioscas del litio y del contrato del litio con los rusos es porque el contrato en sí es muy difícil de comprender. El contrato es muy largo, es un documento de alrededor de 140 páginas en la versión que se le ha presentado a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y tiene informes técnicos, el contrato per se, la ley que hace que la Asamblea Legislativa apruebe el contrato y luego el contrato tiene sus anexos. Entonces, es una cantidad de capas compleja, ¿no? Y para ir tratando de resolver esto, aparte de leerlo varias veces, pues me he visto en la primera misión de para darle coherencia y darle una suerte de línea al análisis del documento, de contemplar estas matrioscas. Estas matrioscas son, como tú explicabas en el primer bloque, em, las matrioscas son estas famosas muñecas rusas. Son un símbolo de la cultura rusa, ¿no? Y son estas muñecas que tienen una muñeca grande, uno la abre por el medio y adentro hay otra muñeca, ¿no? Y así sucesivamente, y algunas son, como tú decías, muy amplias, muy grandes, y otras son con menores cantidades. Las matrioscas también, algo interesante que estos días, entre la curiosidad y todo, estábamos viendo, cuentan historias, ¿no? Cada una de las partes cuenta una historia. Y entonces, el tema con este proyecto de ley, aprobar este contrato, ¿no? Es que para evitar la complejidad de decir, pucha, los anexos, los informes, los contratos, lo que dice, lo que no dice y todo eso, la imagen de las matrioscas me ha parecido una metáfora muy favorable para poder hablar de este contrato de asociación accidental para el desarrollo de la planta de extracción directa de litio y carbonatación de litio en el Salar de Uyuni, en el departamento de Potosí, ¿no? Para Antes de entrar al contrato, ¿qué es esta empresa Uranium One Group? Es una empresa conocida en el mundo del litio, sabemos que es una empresa rusa. ¿Qué nos puedes decir de Uranium One Group? ¿Cuándo aparece en el escenario boliviano? ¿Y por qué resulta ser que es la primera empresa con la cual el gobierno va a firmar un contrato? Porque este es el primer contrato que se ha mandado a la Asamblea Legislativa, pero han habido muchas empresas que incluso fueron seleccionadas por el gobierno. ¿Quién es Uranium One Group? Bueno, para ir relativamente breve, Uranium One Group es una empresa bastante grande. Se llama, en el caso boliviano, le han llamado Uranium One Group, Joint Stock Company, sucursal Bolivia.
Es una empresa rusa vinculada a Rosatom, que trabaja con las cuestiones nucleares y atómicas, ¿no? Y pues es una empresa con mucha experiencia particularmente en el tema del uranio, como lo dice su nombre. Sin embargo, es una empresa que ha mostrado el interés ya varios años atrás de participar en los procesos de extracción de litio en el país, ¿no? Allá cuando, si recordamos al 2018, cuando hubo todo el problema con Asisa, que fue otra de las empresas que trató de entrar al tema de la extracción de litio, una de las empresas que compitió contra Asisa y que perdió en realidad en el tete a tete, en la cabeza contra cabeza de Uranium One Group y Asisa fue Uranium. Entonces, es una empresa que ya ha estado aquí mucho tiempo, que tiene presencia en estas intenciones y que ha logrado concretar a través de un proceso de convocatoria internacional que hizo ILB el 2021, como tú bien dices, alcanzar esta etapa tan elevada en realidad eh, para lograr la firma de un contrato, que es algo que sus contrapartes chinas no han logrado hacer. Porque haciendo memoria, ya no al 2019, pero al 2021, 22, lo que pasó fue que en el país, cuando Luis Arce Catacora asume la presidencia, la estrategia en cuanto a la industrialización del litio va a cambiar, ¿no? Entonces se va a hacer una convocatoria internacional para implementar esta famosa extracción directa de litio, que sería una técnica más rápida, más eficiente que la de las piscinas, que la que en la cual nosotros los bolivianos hemos invertido de nuestro bolsillo casi $1.000 millones, o sea, bueno, una deuda del Banco Central de 887 millones de dólares, y además de todo lo que le ponemos año a año a YLB para que funcione la empresa, ¿no? Eh, la idea en ese entonces era que había que cambiar de técnica para producir más rápido, producir mejor y alcanzar mejores cifras y conseguir más plata, ¿no? Durante mucho tiempo en Bolivia yo creo que se marcó esa idea de, sí, vamos a suplantar el gas y las pérdidas futuras que vamos a tener con el gas, con el litio. Sin embargo, como bien decía Weimar en el primer bloque, es una ilusión, ¿no? Han pasado ya más de 14 años, ya son 16 años que ha iniciado este proceso de industrialización, son varios gobiernos, dos visiones distintas y no hemos alcanzado producir realmente de forma industrial carbonato de litio. Entonces, creo que es importante entender que este contrato sale como una pequeña intención de seguir avanzando en este proceso que hasta ahora ha sido marcado por diferentes tragedias, aletargamientos, retrasos, fallas, errores que no se asumen necesariamente como tal, ¿no? Y creo que eso es lo primordial, entender que este contrato es abre paso y abre campo y camino, no solo para esta asociación, sino para otras más que se vieron y se han ido trabajando desde el 2022 entre YLB y otras empresas, ¿no? Ahora, este contrato con esta empresa rusa es un contrato para una sociedad accidental, por ahí me equivoco, de unos 30 meses o algo así. Eh, entonces, pero es un contrato que a su vez nos refiere a otros contratos. ¿Nos podrías explicar ahora la mecánica de forma simple? Es un contrato de asociación accidental por un periodo relativamente corto, pero que luego se va a transformar en otra clase de contratos. ¿Podrías explicarnos esto para que la audiencia pueda entender esta suerte de matrioska que tenemos enfrente? Sí, la matriosca grande es esta de la construcción de la planta y es una asociación accidental. ¿Qué quiere decir asociación accidental? No es como ASI Systems y YLB que crearon una empresa que se llamaba YLB Asisa. En este caso no se va a crear una entidad jurídica nueva, una nueva empresa, ¿no? Es una asociación en la que de forma conjunta las dos partes, Uranium y YLB, acuerdan alcanzar una meta. Es un términos más o menos para globales. Es decir, esto no crea una nueva empresa. No es que estamos creando una empresa con los rusos, ¿no?
Ellos van a construir una planta. Y lo que dice el contrato en grande es eso. Vamos a construir una planta. Como bien mencionas, el contrato en el fondo parecería que va a durar 30 meses, porque dice que se van a hacer, primero son tres fases, las primeras dos van a durar 18 meses y la última fase va a durar 12 meses, 18 más 12, 30. Estos 30 meses verán dos momentos específicos muy importantes que van a marcar en el fondo no solo los 30 meses, sino los próximos 20 años. Con 30 meses lo que hacen es que al cabo de los 30 meses se hace una transferencia. Se le va a transferir, o sea, Uranium va a construir la planta y luego le va a transferir la planta a la empresa nacional ILB. Yacimientos va a tener en su poder la empresa, la planta, mil disculpas, y inmediatamente entra una serie de contratos que están especificados dentro de este contrato, o sea, por eso es un contrato que dentro de él tiene otros contratos, ¿no? Como una muñeca rusa, ¿no? Que son el contrato de operación y mantenimiento y el contrato de comercialización y el contrato de conciliación. Es decir, dentro de esta primera gran matriosca, de este contrato para construir una planta, hay un contrato para operación y mantenimiento que va a durar 20 años al término de esta primera asociación accidental, un contrato de comercialización que le da derechos preferentes a Uranium One Group para la compra de litio durante 20 años y un contrato de conciliación que también va a durar 20 años, que es la conciliación de cuentas, no la conciliación de conciliamos nuestras controversias, no, es la conciliación de cuentas. Esos son los otros tres contratos. Es como que la matriosca grande adentro va a tener una, dos, tres otros contratos a los que les hemos llamado metafóricamente matrioscas, ¿no? Muchas gracias, José Carlos. Vamos a una pausa y pronto volvemos para seguir desentrañando estas matrioscas. Volvemos con Verdades Ocultas, la hora de la naturaleza. Estamos conversando con José Carlos Solón sobre las matrioscas del contrato del litio con Rusia. Eh, Hablemos de la primera matriosca. La primera matriosca dura 30 meses y es para construir una planta. Una planta que tendrá una capacidad de ¿cuánto de producción al año? Querido Pablo, sí, la planta de extracción directa de litio y carbonatación está siendo pensada, porque aún da a entender el contrato que no está diseñada, pero está siendo pensada para alcanzar las 14.000 toneladas anuales de carbonato de litio grado batería. Esta Ahora, es una cifra muy importante. una cuestión que me llama, la planta industrial que actualmente existe pero no funciona plenamente es para 15.000 toneladas, ¿verdad? Correcto, correcto. La planta O sea, actual tiene una capacidad instalada de 15.000 toneladas al año y es una planta con una tecnología totalmente diferente. Si bien el contrato no presenta la especificidad de la técnica de extracción directa de litio que se va a utilizar en esta nueva planta, la planta que nosotros construimos con la platita de todos los bolivianos, es una planta de 15.000 toneladas al año. ahora, esta nueva planta de 14.000 toneladas, ¿cuánto va a costar? ¿Y quién va a poner el dinero? Esta planta es una planta que no es barata, ¿no? Es una planta que tiene un costo bastante elevado de 975 millones de dólares. En realidad es 975 millones 852 mil 100 dólares para ser preciso. ¿Quién va a poner la plata para la inversión? Los rusos. Los gastos de capital van a ser asumidos, por lo que explica el contrato, por uranio. Sin embargo, algo que es muy importante ver y que está aclarado en uno de estos elementos más engorrosos, porque cuando uno lee estas cosas, Pablo, estos contratos, los puntos más importantes no necesariamente están en el cuerpo del contrato, sino están en sus anexos.
Y ahí es donde uno se da cuenta las cosas que se omiten, las cosas que no se dicen y algunos de los detalles y más o menos hacia dónde se avanza. En este caso, ha quedado claro y queda claro por los anexos de que estos costos, ¿no? Eh, que les llaman costos recuperables, van a ser pagados a Uranium One Group. Uno de los informes técnicos que acompaña también y antecede al contrato establece que vamos a empezar a pagar esta inversión a partir de julio del año 2027. Y ese año, o sea, Bolivia tendrá que empezar a pagar parte de esta inversión rusa, ¿no? Ahora, entonces, una nueva planta de una nueva tecnología mucho más cara que la anterior, muchísimo más cara que la anterior, 900 y pico millones de dólares, eh, y termina de construir en 30 meses y a partir de ese momento, ¿qué ocurre? Se transfiere la planta a Bolivia, ¿quién la va a operar? ¿Quién la va a manejar? ¿Cuál es la relación? Y esto nos da origen a otra matriosca, ¿verdad? Sí, así es. Lo que vamos a ver nosotros en realidad no es una transferencia al final de los 30 meses. Esa es la primera aclaración. Vamos a ver dos transferencias. Una cuando la planta tenga una capacidad de 9.000 toneladas al año, que se estima que el final de la construcción sería a finales de julio del 2026, y una segunda transferencia de la planta cuando ésta tenga una capacidad de 14.000. Es decir, es como que va a escalar. Primero va a empezar con 1.000, luego 9.000, luego 14.000. Al cabo de las 9.000, Uranium le va a traspasar, le va a transferir la planta a la empresa nacional YLB, ¿no? A partir de ese momento, en realidad, no a partir del final de los 30 meses, es decir, a partir de los 18 meses, empieza a correr las otras matrioscas, empiezan a correr otros contratos. Y el primer contrato más importante es el contrato de operación y mantenimiento. Este contrato de operación y mantenimiento tiene la finalidad de qué? O sea, nos van a transferir a los bolivianos una planta. Pero ¿qué va a suceder? ¿Quién la va a operar? ¿Quién la va a poder manejar? ¿Quién le va a hacer el mantenimiento? ¿Van a ser los bolivianos? Probablemente sean algunos trabajadores bolivianos. Pero a quien se le va a pagar, a quien se va a contratar, es a la empresa rusa Uranium. Es decir, les vamos a pagar por construir una planta y luego les vamos a pagar por hacer operación y mantenimiento de la misma. Y así vemos esta primera matriosca. Y este contrato de operación y mantenimiento, es un contrato por 20 años, por lo que dicen los documentos que se han enviado a la Asamblea Legislativa. Correcto. Este contrato de operación y mantenimiento va a durar 20 años. Hay que tomar en cuenta que durante esos 20 años también vamos a ir pagándole la inversión de los 975 millones de dólares a los rusos. O sea, les vamos a pagar la construcción de la planta, les vamos a pagar el mantenimiento por 20 años y además de eso, aquí viene el siguiente contrato. El siguiente contrato es un contrato de comercialización. Y este contrato de comercialización es muy específico, porque establece y dice, cada año, en diferentes periodos, vamos a discutir y negociar sobre los distintos precios de venta de carbonato de litio grado batería que se va a vender de forma preferente a Uranium One Group. Es decir, Uranium va a tener la preferencia, ¿no? Tú podrás tener, qué sé yo, una empresa norteamericana o alemana que vendrá y dirá, yo quiero comprarte, pero como tiene derecho preferente la rusa, ¿no? Y como es tu socio, tu aliado, lo que quieras, ¿no? Puedes justificarlo ya como quieras, como Estado, porque de eso se trata también el problema de este contrato. Se le va a se le va a dar prioridad a él, ¿no? Él es preferente, ¿no? Y ahí es donde lo que se establece y lo que dice muy claro en realidad en cuanto a la comercialización es que no se establece el precio. No se establece el precio porque obviamente el precio fluctúa, ¿no? Estos precios se van a ver más adelante en función de los precios de mercado, ¿no? En función de lo que diga algo que muchos especialistas
utilizan últimamente para hacer estimaciones sobre los precios, que es el Shanghai Metals Market, SMM, que es un indexador de precios de carbonato de litio y de litio metálico, que permite ver más o menos los precios. Entonces, pero esta Pero discusión estará totalmente supeditada, o sea, va a depender de los precios internacionales. Ellos van a poder comprar en función de los precios internacionales. ahora, lo que no entiendo, porque he visto que en uno de los informes técnicos que acompaña esta presentación del contrato ante la Asamblea Legislativa, se dice que estiman que van a haber ingresos por 415 millones de dólares al año. Entonces, cuando uno dice 415 millones de dólares al año, dividido 14.000 toneladas, quiere decir que se ha previsto, no sé cuánto da exactamente, un precio de referencia para los 20 años del contrato. Es decir, y ese precio de referencia que sale de los 415 millones de dólares que dicen que habrían de ingreso al año, eh, es un precio de referencia realista, está al nivel de los precios actuales, mucho, muy arriba, ¿cómo? ¿Cuál es la situación? Muy, muy importante lo que mencionas, Pablo. Hay muy pocos datos en realidad concretos, económicos, reales, que nos permitan hacer ejercicios o modelos de análisis para este contrato, porque las informaciones son muy escuetas, pero los pocos datos que se brindan son aquellos de el monto de la inversión y el ingreso anual por ventas, que según el informe económico ascienden a 415 millones de dólares, ¿no? Em, en este sentido, si uno hace un cálculo muy, muy sencillo, que es decir, bueno, 415 millones, ¿no? Dividido por 14.000 toneladas, que es la capacidad anual de la planta, ¿no? El precio estaría por los 29.000 dólares por tonelada de carbonato de litio. ¿Dónde estamos hoy en cuanto a los precios? Muy por debajo. Los precios hoy del carbonato de litio, grado batería, están bordeando los 10.000 dólares. Y han estado ahí sufriendo un poquitito para subir o bajar, pero no estamos viendo una amplia variación y variabilidad de los precios. La volatilidad que hemos visto hace unos años, cuando llegamos a 80.000 dólares por tonelada, no la hemos vuelto a ver. Y todos los especialistas en cuanto al mercado del litio están apuntando a que vamos a ver una estabilización primero de los precios y luego podremos ver quizás un alza donde al parecer las estimaciones que son que habría un precio de consenso que bordee los 18.000 dólares. Si el, a partir del año 2028. Es decir, en el futuro no vamos a ver necesariamente un precio que alcance a los 29.000 dólares por tonelada que justificarían los ingresos que menciona YLB en sus informes, porque no existe un litio tan caro, ¿no? Esto está saliendo a un precio muy elevado y cumplir con estos 415 millones de dólares como ventas anuales, wow, es creer que el mercado del litio va a ser absolutamente favorable. Uno no puede saber nada y siempre dicen, pucha, nadie tiene una bolita de cristal, pero todos los especialistas, todos los analistas están indicando de que no vamos a superar los 20.000 dólares, es decir, muy por debajo de los 29.000 que se requieren para que esto sea real como lo plantea ILB. Bueno, nos vamos a un corte, hemos entrado a la parte ya dura de la discusión y pronto volvemos para seguir hablando del contrato con Uranium One Group. Volvemos con Verdades Ocultas, la hora de la naturaleza. Estamos hablando con José Carlos Solón sobre las matrioscas del contrato del litio que hemos suscrito que hemos suscrito y que está ahora en la Asamblea Legislativa para su ratificación con la empresa rusa Uranium One Group. José Carlos nos contaba en el anterior bloque un tema de altísima preocupación. Eh, el precio al que se habría calculado los 20 años de operación y mantenimiento de esta planta es un precio de 29.000 dólares por tonelada de carbonato de litio grado batería, precio que está 3 veces casi más alto que el precio actual
y aunque subiera en el curso de los próximos años, es un precio que está muy por encima. Entonces, esto nos deja con la interrogante, ¿cómo pueden calcular ingresos de 415 millones con un precio que no se ajusta a la realidad? Pero queremos saber de otro dato que es muy importante y son los costos de producción. En los contratos, en los anexos, en los informes técnicos, ¿cuál es el informe sobre el costo de producción de una tonelada de carbonato de litio que hay en toda esta documentación? Querido Pablo, ese es uno de los grandes problemas de este contrato, que estas matrioscas están un poco a medias, ¿no? Las matrioscas tienen como una tapita, son como cajitas dentro de cajitas, ¿no? Algunas pareciera que no tienen la tapita o que falta la cajita, ¿no? Es decir, cuando uno empieza a ver en el contrato de operación y mantenimiento, para ver los costos operativos, ¿no? O el OPEX, como le llaman, ¿no? Los economistas, no hay dato alguno que especifique cuánto le vamos a pagar a Uranium One Group por la operación y mantenimiento de la planta. Es decir, nosotros nos estamos comprometiendo a venderles a un precio de mercado, pero no sabemos hasta ahora y el contrato no especifica cuánto nos va a costar pagarles el mantenimiento. Tampoco especifica, entrando en estos temas de costos y las cosas faltantes, ¿no? Tampoco especifica si va a haber cuál es la tasa de interés sobre la inversión de Uranium sobre los 975 millones de dólares. ¿Va a haber? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo se va a amortizar? Ese es un tema importante que está totalmente obviado de la discusión. En la matriosca más chiquitita, que es el último contrato, el contrato de conciliación, que en el cual en el anexo tiene una amplitud de media página, media tabla. Lo único que dice es que son temas que se van a discutir más adelante y que anexos nuevos van a definir y determinar muchas de estas cosas. Ese es el problema de estas matrioscas. Estas matrioscas son un contrato dentro de un contrato, pero que a su vez tendrá un anexo eh, que en su momento podría quizás hasta convertirse en un nuevo contrato, porque este ya es el mundo de una fábula de Sopos, no tiene sentido alguno, ¿no? Estamos viendo que los contratos tienen anexos y que estos anexos se van a convertir en contratos y que habrán otros anexos. Es un chenco total, ¿no? Ahora, Entonces, adelante, Pablo. o sea, la pregunta, porque quiero aprovechar los últimos minutos para hablar de lo que está pasando con la China en otra parte del Salar de Uyuni, con la empresa china CITIC. La Asamblea Legislativa tiene que aprobar el contrato. Pregunta concreta, ¿tienen suficiente información o tienen la información necesaria para aprobar con conocimiento de causa el contrato con la empresa rusa Uranium One Group? ¿Sí o No, no? no y categóricamente no. Este contrato, así en el estado en el que ha sido presentado, carece de información vital e importante para que cualquier legislador pueda emitir un juicio realmente informado sobre lo que se está firmando. En términos concretos, los asambleístas deben tener más que toda cautela sobre este trato, que en el fondo debería ser explicado de forma mucho más específica, concreta y real, para realmente establecer un principio, un primer debate. Aquí el problema es que los anexos no han sido claros, los anexos tienen anexos que no conocemos y hay mucha información faltante. Es crucial que empecemos a contar con el resto de la información. Aquí no puede ser que porque vemos que esto tiene que funcionar, empecemos a dar información a medias y comprometiéndonos no por 30 meses, no porque, ay, sí, van a invertir los rusos y vamos a tener plata que va a entrar al país, sino porque son 20 años en los que les vamos a tener que pagar a los rusos una inversión que no es despreciable, es fuerte. Y además costos operativos. Es un tema muy delicado que debe ser contemplado con toda la información. Eh, Muchas gracias, José Carlos, queda muy claro. Vamos al otro tema, ¿no? Ahí está bastante avanzado el convenio con esta empresa china CITIC
que está precisamente en el norte del Salar de Uyuni, muy cerca o prácticamente en la región de la TCO de Coroma. ¿Qué nos puedes decir de este otro emprendimiento? Todavía no es un contrato o no se conoce el texto del mismo, chino que se está desarrollando en el norte del Salar de Uyuni. Bueno, así como Uranium One Group, hubieron otras empresas que en esta convocatoria internacional para la implementación de extracción directa de litio en los salares de Uyuni, Coipasa, Pastos Grandes y Empexa, creo que así era el nombre de la convocatoria, em, pasaron, digamos, a la última fase y LB en época de Carlos Ramos, porque ya hemos cambiado tantas veces de gerente ejecutivo en esa empresa que es difícil seguirle el hilo a quién pasó y qué está pasando. Pero en ese entonces Carlos Ramos, recuerdo, presentó un informe diciendo que todas las empresas estarían habilitadas, que con todas las empresas se podría avanzar en extracción directa de litio. Así es como durante muchos meses en el fondo hemos venido firmando convenios, como tú bien mencionabas al principio del programa. Hemos realizado convenios con CBC, ¿no? Que es KTL, Brump y CMOC de China, con Uranium y con CITIC. CITIC, entonces, la idea ha sido, bueno, ahora, con todas estas capacidades que nos muestran estos posibles o potenciales socios extranjeros, ¿dónde los vamos a ubicar? ¿Qué espacios territoriales van a disponer para poder trabajar y desarrollar la extracción directa de litio? Creo que en ese sentido lo que se ha hecho es como agarrar y decir, bueno, del Salar de Uyuni, que más o menos lo conocemos, tenemos los datos, sabemos cuáles son los valores de de las distintas concentraciones de los minerales, al sur, porque es al sur que van a estar los rusos, vamos a tener a los rusos. Y en el norte vamos a tener a esta empresa CITIC que ha ido avanzando en diferentes estudios y análisis de los lugares. Lo que está pasando es bastante preocupante. Hay una comunidad en la cual, que se llama Nueva Esperanza, en la cual se ha pensado hacer la construcción de la planta para una planta de extracción directa de litio por adsorción. Esto es una controversia en sí mismo muy interesante, que creo que podremos tocar quizás en otra ocasión. Sé que el tiempo ya nos queda muy poco, pero se están afectando de forma concreta a los territorios y a los procesos de titulación de los territorios indígena originario campesinos y de las comunidades que están en trámites para conseguir sus resoluciones. Entonces, ese es un tema muy importante. Los chinos están al norte y ese será otro de los problemas y seguramente veremos en los futuros meses diferentes contratos o más convenios que avanzarán en una dirección hacia el despliegue, digamos, de esta industrialización que ya empieza a fallar y a no parecer tan soberana como se la pensaba. Hoy estuve muy preocupado al ver que, claro, Evo Morales salía a decir, Luis Arce Catacora está desnacionalizando el litio con el tema de uranio, ¿no? Y en realidad hay que verlo de otra forma y hay que verlo de forma muy precisa. Este es un contrato del que hemos hablado y creo que en eso YLB está tomando sus recaudos de tratar de ser lo menos tildado por entreguista. Sin embargo, está cometiendo errores claros en la ejecución de cómo transmite la información y en este caso no a la sociedad civil, a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y tenemos que ser muy claros y específicos hacia dónde realmente que estamos apuntando y evitar todas estas otras piedras en el camino que van a ir saliendo con argumentos que muchas veces también son elucubraciones sobre distintos valores de precios o cálculos y modelos económicos que no son posibles de realizar con la información que hoy tenemos enfrente. Muchas gracias, José Carlos. Lamentablemente el tiempo se nos ha acabado. Me queda claro una cosa, que el contrato con Uranium One Group sentará las bases, será el precedente para los futuros contratos con CITIC y otras empresas. Es decir, se firma un mal contrato con los rusos, van a pedir lo mismo los chinos, obviamente. Cada uno querrá tener un contrato que le da más beneficios. Esta discusión recién empieza. Muchas gracias, José Carlos.
terminamos nuestro programa de Verdades Ocultas, la hora de la naturaleza, y nos vemos la próxima semana.